Esta noche estamos en directo con el gobernador, hablando de la situación de Antioquia hoy, luego de las movilizaciones y las protestas que llegaron a Medellín. Iniciamos este recorrido por Antioquia la más educada. Hola, buenas noches. Comenzamos este diálogo sobre Antioquia la más educada con el gobernador. Hoy terminando un día particularmente difícil en diferentes zonas del país. Antioquia no fue la excepción. Gobernador, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Sí, hoy no es una Antioquia golpeada en unas partes, adolorida y con día de tensión, natural preocupación por las circunstancias que tenemos que vivir, pero eso es parte pues de nuestro oficio de gobernantes, responder y explicar en qué situación estamos y de qué manera estamos afrontando las cosas. Y vamos a dedicar gran parte del programa precisamente a hablar de esa situación, pero antes le dejaban dos interrogantes desde Teleantioquia Noticias. Comencemos con el primero. ¿Qué piensa o qué opinión tiene sobre la captura del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos? Sí, esa pregunta me la han hecho varias veces y yo en principio pues no he querido comentar, pero es una pregunta legítima y respondo. En primer lugar, nosotros hemos hecho de la política un actuar con base en unos principios, en una forma permanente de responder todas las personas que estamos en el mundo de lo público acerca de nuestras acciones, explicar y construir confianza. Eso no quiere decir que no haya discrepancias, problemas, etcétera, pero siempre respeto y confianza. En el terreno personal, yo me he propuesto como persona, y es un trabajo arduo en muchos sentidos, no dejarme involucrar y no convertir la disputa pública en problemas personales. Ustedes no me oyen a mí hablar de un individuo, una persona u otra, sino, repito, de principios, y me he hecho el propósito, que cumplo todos los días de la vida, de no hablar de nadie, ni en público ni en privado. No entro en conversaciones donde se hacen comentarios de cualquier tipo sobre personas, y ese criterio me lo he puesto a mí como forma de actuar en la vida. No responder a las agresiones, nunca dejarme provocar sabiendo muchas veces de dónde vienen esas provocaciones, y todo esto hace parte de mi evolución como persona para ser capaz de no desearle el mal a nadie. No es fácil porque en todo este mundo hay heridas, rencores y malestares, pero yo me he propuesto y he trabajado bastante para no convertirlo en tema personal y no desearle el mal a nadie, y no se lo deseo al señor exgobernador. Y finalmente hay algo que todos nosotros, el alcalde que está aquí conmigo en el programa con quien vamos a estar hablando, yo y todas las personas tenemos que responder por todos nuestros actos, siempre y en todo lugar. Y eso es lo que yo me he hecho como criterio, siempre con verdad y esencia, y responder por todas nuestras actuaciones. Esa es nuestra obligación con todas las personas que nos han elegido, y por quienes no nos han elegido, pues con mayor razón. Un día muy difícil en diferentes lugares del país. Le preguntaban que qué le diría usted hoy al presidente Juan Manuel Santos. Y la pregunta es difícil e igualmente legítima, porque nosotros estamos enfrentando una circunstancia donde todos los reclamos y todas estas protestas tienen que ver con el gobierno nacional. Y fíjense ustedes que a nosotros nos toca, gobernador, alcaldes, estar en el territorio, atender una cantidad de temas y problemas que no son de nuestra incumbencia, que no corresponden con nuestro trabajo, tratar de coordinar las acciones sobre ese territorio y, por supuesto, pues esa es la responsabilidad del gobierno nacional. Yo tengo varias ideas y en varias oportunidades he manifestado, pero por respeto al señor presidente, yo pensaba hablar con él, lo he estado llamando hoy, seguramente pues ustedes podrán imaginar las circunstancias y todo lo que tiene que estar haciendo él, con todo lo que está pasando en el país, que de hecho la circunstancia de que no sea peor en Antioquia no nos alivia, pero por respeto a él no las voy a hacer públicas porque considero que en medio de todas las cosas que puedan ocurrir, pues hay que respetar a quien es la primera autoridad del país y se las tengo que hacer a él primero. Si hubiera podido hablar con él ahora, pues les comentaría a ustedes, pero discúlpenme porque pues tengo que ser respetuoso y eso no, lo cortés no quita lo valiente. Pero como gobernador de Antioquia y acompañado del alcalde de Medellín, pues sí pueden contarle a los televidentes que están viendo el programa qué ha pasado en el departamento, qué ha pasado hoy en la ciudad, y es un momento entonces para que en el programa aprovechen ustedes dos y entreguen ese parte a la ciudadanía. Naturalmente, y es nuestra obligación, repito, son circunstancias difíciles, ustedes podrán entender nosotros como gobernantes en la descripción que hice de problemas que no tienen que ver con nosotros, que hay otra autoridad del país que tiene la obligación de responder, nosotros tenemos que actuar acá y por supuesto, por eso invité hoy yo a mi amigo Aníbal acá como alcalde, pues para que juntos y
empezando por Medellín, que ha habido un día muy difícil en muchos sentidos, pues que sea precisamente nuestro gobernante de nuestra capital quien nos explique, y Aníbal, pues te invito, yo estoy haciendo aquí medio periodista, amigo, colega, etcétera, pero para una explicación directa a tantas personas que nos ven, ¿qué ha ocurrido en Medellín y cuáles son las circunstancias en este momento? Sí, Sergio, buenas noches a toda la gente de Teleantioquia y como tú lo has dicho, hoy es un día verdaderamente difícil, es un día triste también, porque confiamos en que la marcha del día de hoy iba a ser una marcha pacífica y hemos manifestado reiteradamente que la movilización pacífica no solo la respetamos, sino que de alguna manera la admiramos y la tenemos que garantizar. Pero desafortunadamente tenemos que decirlo con franqueza, con firmeza, la marcha de hoy no fue pacífica y no fue pacífica desde su inicio. Muchas de las personas que estaban involucradas en la marcha llevaban desde el principio capuchas y estaban cubriendo su rostro. Eso no es una marcha pacífica, porque para una marcha pacífica no hay que esconderse. Pero además llevaban artefactos explosivos, paparbombas, de estas bombas Molotov, piedras, artefactos para lanzar a la fuerza pública y para además afectar numerosos bienes públicos y privados. Y desafortunadamente, como tenían esa intención, buscaron desde el mismo inicio la provocación con la fuerza pública y eso desafortunadamente llevó a la necesidad de contención por parte de la fuerza pública de esa acción violenta de los manifestantes. Y eso produjo actos vandálicos, desbandadas, quemas en la vía pública y, por ejemplo, Sergio, un tema para rechazar y deplorar muchos de estos manifestantes encapuchados al llegar cerca a los alrededores de la Universidad de Antioquia avanzaron en ataques al edificio de Ruta N y ingresaron robando computadores, robando equipos de oficina, destruyendo buena parte de las vidrieras y de los elementos del primer piso, pero adicionalmente con hachas y con almadanas trataron de violentar un cajero electrónico de una institución bancaria allí en Ruta N. Yo digo, eso no es una marcha pacífica, eso no es una marcha que esté buscando la reivindicación de unos derechos de unos grupos o de unos sectores ciudadanos. Desafortunadamente, seguramente había algunos manifestantes que querían actuar en forma pacífica, pero una muy importante, desafortunadamente hay que reconocerlo, no una minoría, una muy importante parte de quienes estaban haciendo parte de la marcha tenían esta actitud violenta y vandálica. Ya han sido capturados algunos, vamos a avanzar en las investigaciones, la Policía Judicial, el CTI, la Fiscalía está con todos los elementos probatorios del sistema de vigilancia y de las cámaras para identificar a quienes realizaron esos actos y, por supuesto, ponerlos a órdenes de la justicia. Pero es un día triste porque ver jóvenes de muchas de nuestras universidades haciendo esto, ese no es el camino. Ver jóvenes atacando Ruta N, un emblema de nuestra ciudad, un emblema de la innovación, un emblema del conocimiento, un emblema de la cultura, un emblema de lo positivo de Medellín. Es algo triste, como tú dices, Sergio, en esta función de gobernantes nosotros no podemos doblegarnos y esto tiene que ser un reto para el ejercicio de la autoridad con respeto por los derechos de los ciudadanos, pero también un reto para la cultura de la no violencia, para que las reivindicaciones sociales verdaderamente se tramiten con
ojalá con actos muy masivos, con actos con gran cantidad de manifestantes, pero sin un gramo de violencia porque pierden legitimidad. Una pregunta, Aníbal, porque tengo entendido, nosotros hemos estado en comunicación, la marcha tenía una ruta que había sido acordada con quienes piden el permiso, porque siempre se tiene que pedir un permiso y es uno de los derechos que tiene la ciudadanía. Muchas veces es difícil explicarle esto a la comunidad que se siente agredida, que no tiene nada que ver con la protesta, que no tiene ninguna responsabilidad, que son personas de bien, pero en el marco de una democracia ese es un derecho que existe y es bueno que exista. Pero había una ruta acordada y ¿qué fue lo que pasó? En donde quienes estaban conduciendo esa marcha no cumplieron y qué suscitó ese momento donde se rompe el compromiso que estaba en el momento que se pidió el permiso. Sí, Sergio, como tú lo dices, estuvimos en total comunicación, no solo lo hemos estado en este día, sino en días anteriores con las diferentes marchas y manifestaciones, pero también ha estado pues Santiago Londoño con el vicealcalde Luis Fernando Suárez y los equipos. Y como te manifestaba, y como tú muy bien lo has dicho, pues obviamente las marchas deben cumplir con unos trazados y unas rutas definidas, precisamente para no violentar los derechos de los demás ciudadanos. Muchos ciudadanos dicen, pero ¿cómo el alcalde, cómo el gobernador, cómo el presidente autorizan una marcha? Pues es que no solo es que debemos, sino que estamos obligados a hacerlo, desde el punto de vista constitucional, en la medida en que se respeten los derechos de los demás ciudadanos. Entonces, en ese orden de ideas se acordó con los manifestantes una ruta que iba subiendo por San Juan hasta llegar a la avenida del Ferrocarril para continuar por la avenida del Ferrocarril y allí avanzar nuevamente para regresar a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Nacional. En ese sector se dejó, pero ya desde antes, se había empezado a tumbar las vallas, a atacar a la fuerza pública, a tirar piedra contra las edificaciones, a quebrar vidrios de los primeros pisos de los comercios. Y en este punto avanzaron, desconociendo ese acuerdo de la ruta, hacia el Parque de las Luces y hacia San Juan, más arriba del cruce con la avenida de Ferrocarril, y hacia la Alpujarra y los edificios de la Gobernación y la Alcaldía de los Juzgados. Y allí empezaron también a tirar piedras y a tirar papas bombas hacia estas instalaciones. Allí fue cuando, de alguna forma, para contener esta acción violenta, el escuadrón antidisturbios empezó a actuar para llevarlos nuevamente hacia la ruta del ferrocarril. Y de allí se produjo la dispersión y se aumentaron las acciones vandálicas de muchos de los encapuchados. Una última pregunta, Aníbal, que nos toca atender a nosotros y es, hubo, y ya conversamos, y el general Mendoza estuvo explicando, pero igualmente nos toca a nosotros como gobernantes responder, hubo unos periodistas que resultaron heridos. Nosotros somos personas que tenemos conexión con el periodismo, en particular, pues, la familia, el trabajo tuyo previo. Yo creo que eso merece una explicación para que entendamos cuáles son las responsabilidades y a qué tenemos que responder nosotros. Sí, Sergio, lo hablamos ahora también. Ahora tuvimos una entrevista con los medios de comunicación, estuvo también el general Mendoza, él asumió la investigación que se hará internamente para dilucidar qué fue lo que allí sucedió. Yo hablé con uno de los periodistas que fue afectado, con Óscar Montoya, un periodista al que conozco de mucho tiempo atrás, una gran persona además, un gran ser humano, un hombre muy pacífico. Y Yolanda Bedoya, mi jefe de prensa, también habló con los otros periodistas a quienes envío un saludo de solidaridad. Por supuesto, rechazamos cualquier desmán o cualquier exceso de fuerza que se pueda presentar por la fuerza pública. Desafortunadamente, la reacción de la fuerza pública ante los actos violentos de los manifestantes en muchas ocasiones es imposible para ellos evitar que una de las respuestas con las que ese escuadrón antidisturbios repele la acción de los manifestantes no vaya a interferir con la acción que los mismos periodistas que están de alguna manera en la línea pueden sufrir. Pero el problema es que allí pareciera, según me dijo Óscar,
que se presentó fuera de unos de estos eventos que menciono, que hubo una acción directa de algunos 2 miembros tal vez de la fuerza pública al atacarlo a él, al parecer con un bolillo. Entonces, pues repito, esto totalmente reprochable, lo rechazamos, lo ha hecho el general Mendoza gallardamente y ha asumido, como tiene que ser al interior de la policía, la investigación y el análisis de la responsabilidad de estos hechos. Pero al lado de eso, yo debo reconocer el esfuerzo de la fuerza pública, la intención para hacerlo en forma respetando los derechos de los ciudadanos manifestantes, pero por supuesto protegiendo el derecho general y el derecho común de los demás ciudadanos. Sergio, es que hemos visto también a través de los medios de comunicación el ataque al que se han visto sometidos los miembros de la policía, los miembros del ejército, los miembros de la fuerza pública en muchas regiones de Antioquia, de Colombia y en este caso en Medellín. Ahora, Tatiana, te hacía una pregunta acerca de qué comentario, qué recomendación al presidente Santos. Yo también tengo, pues, por supuesto, un respeto institucional, pero a mí sí me parece que es importante que el gobierno nacional tome el toro por los cuernos, porque esta situación no es adecuada. Aquí, desafortunadamente, unas marchas y unas movilizaciones sociales que pueden ser muy justas están siendo totalmente tergiversadas, totalmente manipuladas, totalmente deslegitimadas por la acción de la violencia. Y allí entonces lo que está quedando es en entredicho los derechos de cientos de miles, de millones de ciudadanos. Yo hablé, como lo he hecho contigo, Sergio, hoy con varios de los colegas alcaldes del área metropolitana y de otros municipios de Antioquia, pero también con colegas de otras ciudades capitales, y ellos me manifestaban la inquietud que en muchas de sus ciudades ellos como gobierno están teniendo, pero además están palpando de la ciudadanía. Yo sí creo, con todo respeto, pero con toda convicción, y con un gran respeto institucional por la persona del presidente y por la institución de la presidencia, que el gobierno nacional tiene que tomar unas decisiones más claras para evitar que se siga manipulando el uso legítimo de la movilización ciudadana para ejercer actos de violencia contra la fuerza pública, contra los bienes públicos, contra los ciudadanos. Me comentaba ahora el general Mendoza, Sergio, y Santiago lo podrá saber mejor, que por ejemplo en parte del día estuvieron manifestantes encapuchados y también en actitud violenta tratando de violentar la estación de policía de Barbosa. Entonces, eso no es una manifestación pacífica, ahí no hay una intención de manifestarse para defender los derechos de un sector económico o de la ciudadanía, sino que hay una actitud violenta contra el ejercicio legítimo de la autoridad. Pues esa es la tarea de nosotros y hemos asumido mucha responsabilidad. Hablo por lo que ocurre, por supuesto, acá en la Alcaldía de Medellín y una gran cantidad de alcaldes a través del departamento que han puesto la cara, que se han involucrado en la solución, pero hay una responsabilidad que cae en manos del gobierno nacional. Ese toro lo tiene que coger por los cuernos y lo que tenemos que hacer en este momento, y yo le voy a proponer al señor presidente cómo coge esos cuernos, porque nosotros conocemos el territorio, nosotros sabemos la naturaleza de lo que está pasando allí y esa voz nuestra, pues por supuesto tiene que ser escuchada y vamos a explicar o proponer, seguro que habrá más visiones, cómo coger ese toro por los cuernos. Pero bueno, señor alcalde, váyase pues a descansar tranquilo, una buena noche, triste para nosotros. Ustedes, insisto en lo que decía el comentario inicial, uno como gobernante tiene una cantidad de responsabilidades, hay amarguras, hay dificultades, hay muchas alegrías, por supuesto, pero este es un día que no nos merecemos nosotros en Antioquia, en Medellín, y pues no puede repetirse y tenemos que organizar la acción del gobierno nacional articulada con el territorio. Sí, Sergio, muchas gracias, mucha suerte también y no, desafortunadamente no me voy a dormir. Ahora salgo a hacer un recorrido por el centro de la ciudad para mirar con Luis Fernando y con el general Mendoza
que ya hayan sido, digamos, controlados todos los brotes que de alguna manera continuaban intentando vandalizar algunas áreas de ese sector de la ciudad. Y completamente de acuerdo, es un momento duro, pero yo quiero también enviar un mensaje a toda la gente de Medellín y de Antioquia a través de Teleantioquia, en el sentido de que seguimos adelante y que tiene que haber confianza en las instituciones. De alguna manera esto es una prueba de la fortaleza de las instituciones, porque las instituciones están demostrando casi que un exceso de civilidad, un exceso de juego democrático, que yo creo que en este momento, repito, tiene que limitarse adecuadamente para evitar que termine siendo totalmente tergiversado a través de la violencia. Pero estaremos, como lo estuvimos hoy, al frente de la situación para garantizar la tranquilidad y para garantizar la convivencia y la seguridad de los ciudadanos. Y Sergio, pues muchas gracias y vamos con todo, continuamos al pie de la obligación y del compromiso y del honor que nuestros conciudadanos han depositado en nosotros. Sí, señor, y la gran mayoría, pero inmensa, abrumadora mayoría de las personas no tienen nada que ver con estas manifestaciones. La simpatía que se pueda tener por algún tipo de protesta, de algún tipo de expresión que puede ocurrir, y hay muchas cosas que son válidas y podemos estar en puntos de acuerdo, desaparece cuando los violentos que tienen el interés de hacer violencia, o sea, eso no es al azar. Hay personas que lideran y se presentan, pero en el marco de todo eso, en muchos lugares hay otros individuos que saben a qué van, saben qué es la violencia, que es lo que quieren, saben que tienen que retar al Estado, saben que mientras más violencia haya, se sienten más poderosos, pero la inmensa mayoría de las personas no tienen nada que ver con este problema y son personas de bien. Ese es el reto en una democracia como la nuestra, que es imperfecta en unos sentidos, porque aparece la barbarie y la barbarie pues no nos expresa a nosotros para trabajar. Listo. Bueno, Sergio, por último, si me permites, un mensaje de solidaridad a otros colegas alcaldes de municipios de Antioquia que están viviendo una situación difícil y de otros departamentos de Colombia, que vamos con confianza y seguramente yo estoy confiado, Sergio, de que el presidente va a escuchar las voces que de alguna manera están invitándolo a esa reflexión y además ofreciéndose para colaborar como lo hemos hecho nosotros. buenas noches, señor alcalde. Muchas gracias por estar con nosotros, alcalde. Y está aquí el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe, precisamente gobernador, para entregar también un parte de qué ha pasado en el departamento, puntos específicos, Barbosa, La Unión, Río Negro. Bueno, nosotros hemos tenido, como hemos señalado, un día muy particular, tenso, pero por supuesto pues es nuestra responsabilidad atender una cantidad de problemas que hay en muchas partes. En cada lugar el alcalde en principio es la autoridad pública, es el jefe de la policía en cada uno de esos espacios. Pero la gobernación tiene que jugar un papel de articulación, fortalecer donde hay dificultades, y eso hemos venido haciendo todo este día desde muy temprano, desde hace mucho rato. De hecho, nosotros hemos venido trabajando. Recuerden que Antioquia tiene 125 municipios, Medellín es uno, quedan 124 aparte de Medellín, de nuestra capital. Y nos corresponde entonces estar interactuando con alcaldes en diferentes partes, con diferentes problemáticas, acompañando, ayudando, apoyando, trabajando de manera armónica. Déjenme empezar por una manifestación que en medio de todo esto hay unos ejemplos para destacar dentro de lo que significa protestar y ser razonable, inteligente para protestar y hacer que su voz sea escuchada, porque aquí hay un problema serio en todo esto, y es que ha hecho carrera por la forma como se han manejado unos problemas, que la violencia es lo que hace escuchar, y ese es el mecanismo más perverso. Pero bueno, cosas positivas antes de entrar a analizar con Santiago, y esto lo podemos ir conversando porque trabajamos y nos sentamos y nos toca multiplicarnos, como les digo, por toda esa cantidad de municipios. Municipio en el sector de Ituango, el viernes pasado, y esto hace parte de todo esto, porque nosotros no es que hoy amanecimos con un problema y nos despertamos a ver qué hacíamos. Nosotros venimos trabajando desde el primer día, y perdón la repetición, en cada uno de los espacios,
con alcaldes en primera instancia, que son los responsables de su municipio, con líderes, con organizaciones, y nos desplegamos por todo el territorio. El viernes pasado, nosotros, Gobernación de Antioquia, convocamos a reuniones acá en la gobernación para trabajar con las personas que estaban en manifestaciones en Ituango, Segovia y Tarazá. Les invitamos acá. Con cada uno organizamos una mesa de trabajo, todo el despliegue de nuestras secretarías para atender todos y cada uno de los temas. Por eso yo estoy diciendo con toda tranquilidad que fundamentalmente esta es una protesta contra el orden nacional. Nosotros cada tema que nos corresponde, aquí atendemos y vamos por él. En esa reunión, con 3 mesas simultáneas trabajando en la gobernación, que siempre hemos sido los facilitadores en todas partes, lo que logramos con el grupo de Ituango, un grupo con quien estuvo el alcalde de Ituango, campesinos humildes de su región, con unos reclamos, con unas protestas, pues fue un buen despliegue de lo que era inteligencia y la forma de coordinarnos para lograr unos resultados. De manera pacífica, seria, responsable, asumieron esa responsabilidad y levantaron el paro. Eran conscientes de esa es la foto del señor, ese es el señor alcalde de Ituango, y eran conscientes, y esto es un punto importante y nos tenemos que extender hoy en esta conversación, las mayores perjudicados en todo esto son las comunidades, las mismas comunidades de donde vive la gente, que no tienen nada que ver, que no pueden responder, que el alcalde no tiene la capacidad para responder por un reclamo ante el gobierno nacional. Y ese raciocinio es muy importante. Y hay que recordársele a todos los que están manifestando, las comunidades no tienen nada que ver con esto. Este no es un problema entre nosotros. Entonces, en Ituango lo entendieron perfectamente y han dado un ejemplo. Igualmente en San Andrés de Cuerquia, serios. De hecho, también veíamos ahora en Teleantioquia Noticias y desde la comunicación en Anorí, los alcaldes trabajando, escuchando. Hay temas que tienen que ver con nosotros y por supuesto que tenemos que responder, atender, explicar. Esta semana estuvimos trabajando con todo el grupo también de alcaldes de la zona de Hidroituango y allá estuvimos trabajando con ellos, con seriedad, con responsabilidad en ese sentido. Esa es una nota positiva antes de entrar a mirar las dificultades. Yo ya he hablado mucho, entonces voy a empezar con Santiago para que miremos y ubiquémonos para salir del área metropolitana. Una primera conversación, hablamos con cada uno de los mandatarios en estos lugares, la alcaldesa de Caldas. Santiago, el resumen de lo que hablamos con Caldas, con la señora alcaldesa, que de hecho, valga la pena y también en medio de todas estas dificultades, es una mujer que tuvo un bebé este año, que ha tenido muchas dificultades, pero con una entereza, con una dedicación, ha tenido que atender su drama familiar para atender a su hijo que va en mejoría y al mismo tiempo tener que ir a enfrentar en el territorio sus problemas. La alcaldesa Mónica Raigosa, señor gobernador, nos decía hoy, estoy muy feliz porque voy a sacar a mi niño del hospital, pero ya mismo me tengo que poner al frente y me voy a poner al frente de la situación que vive el municipio. Había una concentración y hay una concentración de camioneros y de transportadores allí en varios sitios de Caldas. Tuvimos unos cierres intermitentes, pero ella, su secretario de gobierno, nos contó que su secretaria de mujeres también, de equidad de género, la acompañó y estuvieron conversando con ellos durante todo el día. Finalmente, digamos, hay apertura en esa zona, hay movilidad y yo creo que eso es un buen ejemplo de cómo se hace un seguimiento, un mandatario local que está al frente de los temas, que conversa con los sectores y que logra llegar a ciertos acuerdos que benefician obviamente pues a su municipio, pero no solo a su municipio, sino ahí a todo el sur de Antioquia, al suroeste y la salida para los departamentos del eje cafetero también. Entonces ahí yo creo que se hizo una muy buena labor. En el otro extremo, señor gobernador. Vamos para de extremo sur del área metropolitana al extremo norte del área metropolitana, en Barbosa. En Barbosa, señor gobernador, pues aquí tenemos una particularidad. Ojo que Barbosa ya está en el mapa en este tema desde hace bastantes días, desde hace más de 20 días, porque Barbosa fue sitio de concentración inicial de los mineros cuando en el paro minero que todavía vive, pero que yo creo que estamos cerca y esperamos de una solución. Allí se congregaron más de 500 mineros del nordeste antioqueño, de una manera pacífica, hay que reconocerlo, de una manera muy organizada, marcharon, incluso lo vinieron a hacer a Medellín, volvieron allí y ellos se devolvieron hace 5 días. Se devolvieron para sus sitios de origen, pero inmediatamente allí llegaron también
campesinos que estaban en Tarazá, que estaban en Segovia, que vienen del sur de Bolívar, que vienen de Santander, que vienen de Córdoba, y en este momento, y hace más o menos 5 días, tenemos en el Coliseo de Barbosa cerca de 3.000 personas. Es importante explicar y por qué están en el Coliseo de Barbosa, porque uno se dice, bueno, pero ¿a qué horas entran al Coliseo de Barbosa? Y yo creo que es importante darles esa explicación a todas las personas. Sí, señor gobernador, pues el alcalde que ha estado además al frente de esta situación recibió hace una semana una comunicación. En esa comunicación, un grupo de organizaciones le solicitaba respetuosamente la utilización del Coliseo durante 3 días, solamente 3 días, para unas jornadas de discusión y de reflexión sobre derechos humanos. Él se reunió con algunos de los líderes, obviamente ahí había unas reglas de juego, ellos decían, nosotros tenemos comisión de alimentos, comisión de derechos humanos, comisión de seguridad, señor alcalde, usted no se tiene que preocupar por nada, pero desafortunadamente, y lo que estamos viendo ahorita es que esos 3 días no fueron 3 días, sino que fueron la ocupación, no de 200 personas ni de 400 como originalmente se había dicho, sino de cerca de 3.000 personas de diferentes departamentos, de muchas organizaciones que están ocupando esos predios. Sí, eso realmente. Es un engaño y así hay que decirlo. Ahí no hubo claridad y no hubo buena fe. Recuerden, para que nos ubiquemos, Barbosa tiene una condición especial y es la salida del Valle de Aburrá para el Magdalena Medio, para el nordeste, también para el Bajo Cauca y hacia el norte del departamento de Antioquia. O sea, es un punto, no tiene nada particular Barbosa con respecto a su comunidad. No hay nadie de la comunidad de Barbosa participando allí, que es muy diferente a otros lugares. Nadie de Barbosa tiene que ver con lo que está ocurriendo allá. Y ha sido pues este grupo de personas que se ha ubicado allá. Sigamos entonces, porque en principio… Tenemos al alcalde de Barbosa, si queremos hablar con él de una vez, con Hernando Cataño. Con Hernando hablamos ahorita, yo creo, con el señor alcalde, porque yo quiero decir algo que es muy importante. Gobernador, usted ya lo dijo, pero hay que recordárselo a los antioqueños y las antioqueñas. Estas personas que están en Barbosa en este momento son las que vienen de Segovia y Tarazá y son las mismas, sus líderes, los que se sentaron con nosotros el viernes pasado aquí, con los que trabajamos aquí de una manera organizada, con la viceministra de Minas, con personas del Ministerio del Trabajo, con nuestros secretarios, y en algún momento, más o menos a las 3 de la tarde del viernes pasado, los líderes de estas 2 mesas nos dijeron, nosotros vamos a proponer una manera distinta de trabajar, no queremos mesas individuales, sino una gran mesa departamental. Inmediatamente yo les dije, pues si ustedes quieren cambiar las reglas de juego, entonces necesitamos que nos hagan una propuesta, estamos atentos porque queremos trabajar con ustedes. Esa propuesta, señor gobernador, llegó ayer. ¿Y qué dice la propuesta para que también pues no tiene… Pues es un pliego de peticiones muy largo y muy completo, pero en un 90-95% del orden nacional. Habla del TLC, de los agroquímicos, de los peajes, del combustible, de los fletes, de todos los temas que tienen que ver con decisiones nacionales. Y yo con los líderes he sido claro, nosotros estamos dispuestos a escucharlos, a construir de manera colectiva como lo hicimos con Ituango y San Andrés, pero hay sin duda alguna unos pliegos y unas solicitudes que no dependen del gobernador, ni de los secretarios, ni de los señores alcaldes, que tienen que ver con el gobierno nacional y eso obviamente hace mucho más complicado cualquier tipo de interlocución y en esas estamos en este momento. Hemos hablado con ellos, les hemos dicho, las puertas están abiertas, estamos listos como gobernación para facilitar, para servir como garantes y para avanzar en aquellos temas que tengan que ver con nosotros, pero la mayoría de estos temas son del orden nacional, señor gobernador. Y eso digamos que es central en esto. Entonces, esos que están allí son los mismos con los que nos sentamos el viernes pasado y hemos venido conversando y son los mismos que están haciendo estas solicitudes del orden nacional. Esas personas ahí están dependiendo de decisiones que tienen que ver con el orden nacional. Hablemos con el alcalde de Barbosa porque este señor alcalde ha tenido, ustedes se pueden imaginar las dificultades que él tiene, la labor que ha hecho para que su comunidad, porque hay momentos en donde se empieza a crear una polarización y en medio del desespero se pueden dar cruces y personas que dentro de esa misma marcha no quieren ser violentos, pero siempre aparecen algunas personas y pues se ha hecho un esfuerzo muy grande y el señor alcalde ha estado allí y yo quisiera pues que de su boca, señor alcalde, le cuente a todo nuestro departamento, a tantas personas que nos están viendo, cómo es la circunstancia en Barbosa en este momento y en qué momento, perdón también la repetición, en qué instante se dio la ruptura de algo que estaba pacífico y pasó a la violencia.
Sí, muy buenas noches. Lo primero, pues presentar un cordial saludo a nuestro gobernador, el doctor Sergio Fajardo, al doctor Santiago Londoño, a todos los televidentes de Teleantioquia y de una forma muy especial a todos los habitantes de la zona urbana y rural de mi querido Barbosa. Muchas gracias por este espacio para, como por constitución y por ley, representante legal del municipio y director responsable del orden público, la seguridad y la convivencia en mi jurisdicción, pasar un informe de la situación que se viene presentando en nuestro municipio. Como ya lo mencionó el doctor Santiago, pues lo primero fue un comunicado que enviaron donde muy buena fe apoyando el ejercicio a lo que es la libre movilización, las marchas, obrando de muy buena fe porque el comunicado que me enviaron de fecha 22 de agosto hablaba de una caravana por la democracia y la autonomía, Caminos de Paz, un nombre hasta muy bonito y muy diciente, y como le apostamos a eso y es lo que queremos en nuestro país, en nuestros municipios, en nuestros departamentos, la paz, la convivencia, la armonía entre todos, accedimos, pero hablaban de que iban a estar únicamente 2 días y que el 25 en la mañana se estaba madrugando para Girardota, Copacabana, luego Bello, hasta integrar pues, a la ciudad de Medellín. Situación que en ningún momento se cumplió porque ya llevan 8 días ahí. Yo he sido muy claro y saqué un comunicado a la opinión pública, también por las redes sociales ya lo publiqué, donde he dicho que la situación de orden público que se viene presentando en el municipio no obedece a una problemática local en ningún momento, sino a las circunstancias ocasionadas con motivo del asentamiento de campesinos por el paro agrario, minero y de transporte, y que la solución de este conflicto no es del gobierno nacional, que no corresponde, que a ellos corresponde dar respuesta a estas necesidades, como lo expresaba en su momento el doctor Santiago Londoño. Esperamos que así sea, que estas mesas de trabajo sean muy fructíferas y que el alcalde por competencias constitucionales y legales no tiene estas facultades. Un alcalde no puede presentar un proyecto de acuerdo al honorable consejo reglamentando un TLC, reglamentando una reforma agraria, reglamentando unas reservas para los campesinos, peajes, entre otros temas. Para destacar, gobernador, televidentes, que no tenemos ningún gremio, menos nuestros campesinos de Barbosa. Barbosa es muy rural, son 57 veredas, el 65% de la población es rural. El problema no es de nuestros campesinos, el problema es básicamente de campesinos indígenas de otros municipios como Segovia, Remedios, Caucasia, Anorí, Porce, Amalfi, Ituango, Tarazá. Tenemos personas del Alto de Sinú, Tierra Alta, que están concentrados aquí en el Coliseo, donde tenemos aproximadamente unas 3.000 personas. Y lo más crítico, en un espacio que es para promover estilos de vida saludables, como en nuestra unidad deportiva, donde diario asisten aproximadamente entre 4.000 personas, entre niños, adolescentes, adultos, a practicar el deporte, porque el deporte es paz, como un medio de sano esparcimiento, de recreación. Entonces muy triste que este espacio que también se está deteriorando y que lo tenemos destinado para promover estilos de vida saludable, la recreación, para que nuestros jóvenes estén ocupados en algo productivo, esté en estos momentos pues en estas condiciones y como no lo van a dejar. Yo he invitado a la comunidad barboseña. Pero, alcalde, perdón una interrupción. Sí. Discúlpeme que le interrumpa, pero lo que pasa, me Tranquilo, va a tocar a mí, gobernador. como habitualmente se dice, el tiempo en televisión es oro. Sí. Lo que yo quiero pedirle, por favor, señor alcalde, es ¿qué pasó y qué está pasando en este momento en Barbosa? Está claro lo que usted ha explicado, que es exactamente cierto y corresponde a su trabajo, pero explíquenos en este momento qué pasó anoche y qué está pasando en este momento. Sí, en el día de ayer, después de 3, 4 días de tensa calma, empiezan las personas que están allí concentradas, que eran ya un promedio de 3.000, a alterar el orden público, a proceder a las vías de hecho, en las vías donde empiezan a taponar vías,
nos queman un vehículo y a protagonizar otros desórdenes, lo que obligó pues como director responsable del orden público y la convivencia ciudadana en mi municipio a reaccionar, que es lo normal, con las autoridades de policía, el ejército, para bregar a controlar de nuevo y a restablecer el orden público, que es nuestra obligación constitucional y legal. Y ya en el día de hoy, en las horas de la mañana, también igualmente se protagonizan unos desórdenes de nuevo por las vías de hecho, nos destruyen semáforos, nos incendian 3 vehículos, un bus y 2 camiones, de nuevo empiezan a taponar la vía. Eso se dio en las horas de la mañana, ya en la tarde se entró a controlar, a restablecer el orden público. Yo le agradezco todo el apoyo que hemos recibido de parte de la gobernación, el acompañamiento de parte del doctor Santiago en este sentido. A estos momentos las cosas están relativamente calmadas, pero en Barbosa el comercio no está trabajando, hubo que tomar otras decisiones y esperamos pues que el orden público, que es lo prioritario en un municipio, se entre a restablecer y el municipio recupere la calma y la tranquilidad que traía acá en el norte del área metropolitana. Muchas gracias, alcalde, muy buenas noches. Terminemos, Santiago, porque como lo dijimos, en medio de todo esto que ha pasado, ese grupo había estado en calma. Pues, ustedes se pueden imaginar lo que significa 3.000 personas en un coliseo, en plásticos, eso es una circunstancia pues imaginable y dolorosamente imaginable. ¿En qué estamos? ¿Con quiénes hemos hablado y qué sigue, Santiago? Bueno, en Barbosa, gobernador, en este momento, como dice el alcalde, estamos en una tensa calma, no hay disturbios, no hay enfrentamientos, la vía en este momento está abierta en esa zona y hemos recuperado la movilidad en esa zona. De todos modos vamos a estar muy atentos durante la noche a cualquier tipo, pues digamos, de incidente y de presencia, y mañana tenemos una reunión a las 10 de la mañana con la Defensoría, la Procuraduría, el alcalde, el personero y los líderes también de esta manifestación. Yo he hablado con ellos durante el día, hemos sido muy claros en que tiene que haber un buen manejo, que tiene que haber respeto por la institucionalidad, respeto por los bienes, la vida y la integridad de todas las personas, y no puede haber ningún tipo de desborde y no podemos volver a tener ningún tipo de desborde. En eso hemos sido claros con ellos. Ha habido, digamos, judicializaciones también allí, porque hay que responder y necesariamente la fuerza pública tiene que entrar a responder, la fiscalía, llevar ante los jueces a las personas que estén incumpliendo. Esperamos mañana, gobernador, tener claridad sobre lo que ha pasado, pero sobre todo ponernos una hoja de ruta que lleve finalmente a que los campesinos y las personas allí, que están allí, retornen a sus lugares de origen. Ese es el objetivo. Tenemos obviamente que buscar que haya dentro de todo esto claridad. Nosotros estamos listos para proceder a trabajar en lo que nos compete, pero yo creo que es muy importante porque es un riesgo muy grande tener 3.000 personas allí en estas condiciones, con la salud y con la estabilidad obviamente de este municipio. Entonces necesitamos que mañana podamos avanzar en esto, obviamente con claridad, con garantías y con buena fe y con lealtad, porque eso es absolutamente necesario. Esperamos entonces poder tener claridad y poder tener por lo menos unas garantías de tranquilidad y unas garantías de respeto por la institucionalidad en Barbosa. De hecho, nosotros hemos atendido durante toda esta semana, desde el punto de vista médico, ha habido personas con malaria, con una cantidad de enfermedades, pues imagínense, repito, lo que ocurre dentro de una circunstancia de esas. Mañana con los líderes que tuvimos comunicación hoy, también hablé con el señor obispo de Girardota para que participe dentro de todo esto. Cualquier responsabilidad que tenga la fuerza pública siempre también se tiene que asumir, y ese es un mandato de los comandantes de la policía y de cualquiera de nosotros. Por difícil que sea la situación, tenemos que responder, y cualquier denuncia pues será atendida. Pero esperemos pues que mañana, en ese gesto de buena voluntad que estamos haciendo, en Barbosa se normalicen las cosas y que construyamos ese camino. Yo estaré pendiente de hablar con el señor presidente de la República. Como les decía, disculpen la expresión, para decirle desde nuestra perspectiva cómo coger el toro por los cuernos, porque nosotros ya sabemos bastante y podemos aportar bastante. Descansamos un momentico para continuar después con el Oriente Antioqueño. Si quiere, entonces hablamos de Ferias de la Transparencia y ahora retomamos. No, me da pena. Feria de la Transparencia no, yo
¿Cuánto no quisiera estar hablando de Feria de la Transparencia? Ya nos están esperando desde don Matías, el alcalde con Claraluz, con todo ese despliegue que tenemos, las Olimpiadas del Conocimiento. Por acá tengo a Felipe Gil, nuestro secretario de Educación, también, que ha trabajado y que va a ser extraordinario, la estrella que se va a lucir, pero nos toca terminar esta ronda. Entonces déjenos tomar aire. Y también hay que reírse en ciertas circunstancias. Y seguimos con la Entonces enviémosle un saludo al alcalde don Matías y a Claraluz. ¿Usted va a estar mañana ya en esa Feria de la Transparencia o no puede viajar, gobernador? En principio yo tengo que estar acá. O sea, ¿qué más quisiera yo en la vida que estar allá? Pero me corresponde estar acá por la cantidad de temas que tenemos que tratar. Vamos al corte comerciales. Vamos a hacer una pausa y ahora volvemos entonces para tratar este tema, un programa por supuesto diferente, ustedes entenderán, pero el tema lo amerita. Ya hablamos de lo que ha pasado en Medellín y ahora es tiempo entonces para seguir conociendo el panorama en Antioquia. Ya volvemos con el gobernador. Continuamos con el gobernador haciendo un balance de lo que ha sido este paro, en particular en Antioquia. Ya hablamos de Caldas, de Barbosa y sigue el oriente, gobernador. Medellín, Caldas, Barbosa, vamos para el oriente y vamos por la autopista Medellín-Bogotá. Desde muy temprano estuvimos hablando con el alcalde de Marinilla, con el alcalde del Santuario, y allá el paro es de transportadores. Con los transportadores, hace 15 días ya, tuvimos una reunión, este sábado, hace 15 días tuvimos una reunión donde estuvieron los lecheros y los cafeteros y el compromiso de manifestar. Ellos tienen una protesta del orden nacional. Nosotros no podemos hacer nada para bajar el precio de la CPM, ni de los insumos, ni los peajes, ni los fletes. Pero habíamos hablado de una manera muy razonable con los transportadores. Aquí mismo los habíamos destacado dentro del marco de la razonabilidad, pero hoy se perdió. Hoy se perdió y han afectado a Marinilla, a El Santuario y de hecho a Río Negro, que en este momento está teniendo unas dificultades que no había pasado nada durante el día, pues está pasando, y en otras partes, el Carmen de Viboral también estuvimos conversando, pero hagamos un recorrido rápido, Santiago, destacando el trabajo, por ejemplo, del alcalde de Marinilla, que ha estado allá, ha estado en las marchas, como conversamos. Nosotros vamos con donde está la gente, no es el problema de él. Adelante pues para hacerlo rápido. Así es, señor gobernador, y es muy importante decirlo. Estuvimos desde muy temprano hablando con todos los alcaldes, incluso no solo con los alcaldes, sino con algunos líderes que están en los puntos, con los transportadores hemos hablado, con las personas que están en la unión, con algunos agricultores. El alcalde de Marinilla, gobernador, al frente de su municipio, hablando con los distintos grupos, incluso tenían una marcha programada antes de que tuviéramos el problema hoy del bloqueo de la Medellín-Bogotá, y el alcalde caminó, él se metió en la marcha para enviar un mensaje de tranquilidad, de que se puede caminar y se puede manifestar sin ningún problema, y tuvimos una marcha pacífica. Desafortunadamente eso no pasó en la Troncal tuvimos no solo el bloqueo de los camioneros, sino también el aprovechamiento de algunos grupos de jóvenes, no sabemos si exactamente de Marinilla o de otros lugares, que estuvieron dañando los locales. Dicen, Santiago, perdón la interrupción, que en muchas de estas partes hemos visto un fenómeno, que hay gente que paga, no ponen la cara, de una manera que están aquí con nosotros o jugando un papel, pero por debajo pagan para que hagan daños. Lo vimos en Caucasia desde el paro minero, recuerden, nos dijeron muy rápidamente, están pagándole a los jóvenes de Caucasia, de Cáceres y de otros municipios para que salgan y enfrenten al ESMAD. Y hay una observación con respecto a los transportadores, que yo reconocí públicamente la seriedad, hemos trabajado con Orlando. Luis Orlando Ramírez, sí. Que es una persona que nos ha dado pues, confianza, pero no es posible que los transportadores, que en tantas oportunidades han sufrido el rigor de la violencia, porque han quemado carros, que tenemos la obligación, el Estado colombiano, de protegerlos, sean precisamente los transportadores que estén propiciando la violencia. Eso es una contradicción que a mí me duele y que yo espero que tengan la razonabilidad para no pretender llevar a esto de la manera que lo están llevando. No es nuestro problema en Antioquia, no es nuestra responsabilidad responder a esos problemas, los entendemos, pero lo que están haciendo le está quitando legitimidad a unas personas que nosotros habíamos respetado y con seriedad. Claro, y es a mucha gente la que le están haciendo daño. Estos bloqueos tocan la vida de personas en el día a día, de personas que viven de la informalidad o que viven de la empresa formal. Muchos empleos se están empezando a perder, gobernador, precisamente porque no hay transitabilidad. Estuvimos en Marinilla, El Santuario, con dificultades análogas,
Hablamos con el alcalde del Carmen de Viboral, que es otro buen ejemplo. De hecho, hablamos, participaron líderes, estuvieron manifestando sus inquietudes, son del orden nacional la mayoría de ellas, los insumos del sector agropecuario. Yo creo que tienen toda la razón, donde hay que romper con ese esquema perverso de un costo que no tiene ninguna presentación, igual como ocurre con los medicamentos aquí en Colombia, pero eso no lo puedo resolver yo y estoy seguro que se está actuando sobre eso. Hablamos con algunos de estos líderes y explicamos el punto, y yo creo que en medio de la dificultad, porque esto es difícil, hay personas que se ponen nerviosas, no es sencillo, pero allá en el Carmen de Viboral, con el liderazgo del alcalde, también se respondió, porque le explicamos, usted hace este paro y es el pobre lechero que está sacando sus litros de leche para que se los lleven, que no los va a poder y los perdió y no va a venir nadie en el planeta a decirle tranquilo que yo le pago lo que pasó. Yo creo que ha habido razonabilidad ya en ciertos lugares. Cuatro bloqueos en 4 días que llegan al Carmen de Viboral y el alcalde ha estado en cada uno de ellos. Hablamos con él, hablamos con algunos de los manifestantes, incluso hay un acuerdo y permiten la transitabilidad en estos puntos durante cierto tiempo. No hay un bloqueo total, ellos están tratando de poner un punto sobre la mesa, que el gobierno nacional los escuche en estos temas, pero ahí hay un buen liderazgo, hay una buena comunicación, todavía digamos tenemos contacto con algunos de ellos, incluso pues lo invitaron a usted a que estuviera allá. Entonces, porque hay un tema además local, ellos han hablado del avalúo catastral que nosotros podemos atender y discutir con las personas, pero vamos a La Unión, que ha sido un sitio doloroso, y yo quiero que hablemos sobre el tema de La Unión, porque es un pueblo pacífico donde han ocurrido unos hechos que pues vale la pena que expliquemos. Nos ha dolido mucho La Unión, gobernador, ha sido, digamos, un sitio muy complejo desde el primer día, incluso antes del primer día del paro. Ahí hay algunas imágenes, grupos salieron en los 2 extremos del municipio. Hay que recordarle a los antioqueños y antioqueñas que La Unión es el punto de entrada al oriente lejano, a Sonsón, a Argelia, a Nariño, es la única forma de llegar allí también, además de toda la zona productiva de La Unión, que es muy grande en el tema lechero, en el tema de las fresas, en el tema de las uchuvas, en el tema de la papa. Entonces, de entrada, el día 27, miren ahí, cortaron árboles, prendieron fuego a diferentes objetos, se hicieron en los 2 extremos y hubo un bloqueo que por momentos fue un bloqueo violento, incluso tuvimos la quema de un vehículo de Colanta ahí en estos puntos, se ejerció violencia en contra de algunas personas. Nosotros de entrada estuvimos también intentando hablar con los manifestantes, intentando buscar acuerdos con el señor alcalde, ha sido muy difícil. Hoy nos daban unos datos muy complejos, señor gobernador, Diego Miguel Sierra, el secretario de Agricultura, 55.000 litros solamente de una empresa, 55.000 litros a 800 pesos el litro, 4.000 litros de lácteos a 1.500 pesos el litro también, se está perdiendo día a día de una sola empresa. Cada día están perdiendo, eso obviamente significa mucho dinero, significa además empleos, estamos hablando también de creo que 15 toneladas diarias de entre uchuvas y fresas que se están perdiendo y que no pueden salir. En fin, estamos viendo una situación muy compleja. Yo quiero hacer una observación. Todo eso va de cuenta del campesino que lo produce. No es justo contra eso. No hay un seguro, no va a llegar el gobierno nacional a decir, venga cada uno, yo le voy a reponer todo este tipo de cosas. Algunas personas en La Unión manifestaron malestar con nosotros por esto que estamos diciendo acá. Yo no tengo ningún problema en ofrecer disculpas y es una responsabilidad nuestra si en algún momento la fuerza pública tiene una intervención que no es correcta. Aquí lo explicó el señor alcalde, cómo ha ocurrido y es una responsabilidad. Se tiene que investigar y se tiene que investigar y hay una cantidad de circunstancias, pero eso es una responsabilidad. Pero la violencia no le da fuerza a los argumentos. La Unión ha sido un pueblo pacífico, donde nosotros hemos estado, donde hemos ido, yo particularmente he estado en el centro de acopio con la gente de La Papa, que creo que tienen una cantidad de razones. Allá estamos construyendo viviendas que articulamos con el gobierno nacional, parque educativo y una serie de actuaciones. Entonces, a esas personas que se sienten ofendidas, nosotros tenemos que responder y nunca será orgullo de nosotros si hay una acción que no respeta el derecho y lo tenemos que reconocer y lo reconoceremos. Pero el mensaje es ese y los hemos buscado hoy todo el día
para hablar con los líderes, para escucharlos, para poder decir este tipo de cosas. La Unión no se merece ese paro. Hemos tenido dificultades para que llegue el gas, el oxígeno para los hospitales. Eso no se corresponde con la protesta que tiene que ver con el gobierno nacional, con el señor presidente de la República. Están desfigurando unas búsquedas que son legítimas en el momento en que tumban árboles, cierran y bloquean. Ese es el uso de la violencia que yo creo que no es necesario y desfiguran. Pero estamos esas atentos pretensiones. y a todas las personas para resolver los malestares, porque los podemos resolver y atender, pero para decirles, en la Unión necesitamos que con un poco de sentido común entiendan la responsabilidad con las otras personas. En esto, y ahí también es justo señalarlo, a veces aparecen gente de otros lugares que no tienen que ver con nada de esto, que están diseñados para llegar a causar problemas. Vamos a separarlos y pongámonos de acuerdo para que la Unión pueda avanzar. Yo estoy seguro que allá hay personas razonables, con el alcalde hemos establecido la comunicación, y lo que tengamos nosotros que responder, respondemos y lo atenderemos, pero ese es el mensaje para la Unión. Nosotros lo que menos queremos es que tenga que llegar el SMAT. Recuerden que el SMAT es ese cuerpo especial de la policía, Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es para enfrentar. La policía es un cuerpo del orden civil, en el sentido de que la mayoría de los policías pues tienen un arma mínima, muchos van con un bolillo y hacen parte de la comunidad. Pero cuando hay una ruptura del orden público, tiene que intervenirse porque se pasó de protesta a violencia, y la violencia no hay argumento para explicarla. Yo sé que hay gente que dice, no es que tenemos que ser violentos para que nos escuchen, nosotros no tenemos que tener ningún tipo de violencia para escuchar a nadie. Entonces, mañana esperamos que los del gremio de transportadores, que han sido razonables o que fueron razonables, entiendan ese mensaje. Estamos articulados con el Ejército, ya hablamos con el general Giraldo, el comandante de la división, y ese es el mensaje que nosotros tenemos que hacer. Nos corresponde actuar, el llamado a la cordura, y la palabra suena repetida, pero es así. La inmensa mayoría de la ciudadanía no tiene nada que ver con eso, no hay necesidad de exponerse, y a quienes lideran, nosotros estamos trabajando para que se resuelva el problema. Yo mañana estoy pendiente de hablar con el señor presidente de la República. Tenemos una cantidad de acciones, sabemos qué pasa en nuestro territorio, entendemos esas dificultades, pero a quienes son líderes hay una responsabilidad. Muchas veces está el argumento, es que se nos metió alguien y yo ya no respondo, líder. Sí hay responsabilidad, así como tenemos nosotros, y cualquier equivocación nuestra la tenemos que asumir y responder con ustedes. Sí, gobernador, finalmente y muy rápido, Río Negro. Río Negro ahora en la noche ha tenido problemas, estamos hablando también con la secretaria de Gobierno, el general Giraldo también está moviendo unas tropas a lugares estratégicos también. Queremos obviamente acompañar al municipio, revisar los sitios, si hay bloqueos para entrar también, ojalá de manera, digamos, con el diálogo a levantar estos bloqueos. Repito, esto si estuviera en nuestras manos, esa es la idea, poder ir construyendo, y es acompañar al municipio y poder tener, digamos, el restablecimiento de la situación lo antes posible. Pero ahí estamos pendientes, estamos dispuestos a hablar con los que quieran hablar y esperamos que podamos solucionar estos problemas de la mejor manera y lo más rápido posible. Secretario, muchas gracias, gobernador. Pues la próxima semana hablaremos de otros temas de Antioquia la más Las educada. Olimpiadas del Conocimiento, las ferias de la transparencia, todo lo que estamos haciendo, la estrella. Allá estaremos, señor alcalde. Nos vemos este fin de semana. Cordura y apostémosle a Antioquia la más educada. Gracias, gobernador. A todos los televidentes, por favor, mucha atención a los reportes de Teleantioquia Noticias para que conozcan el panorama del departamento. Gracias por estar con nosotros. Feliz noche.